Bueno, esto dice que estamos live, así que buenas noches a las personas que nos están sintonizando y gracias por estar nuevamente con nosotros en A la Clara, con claridad. Esta es el encuentro número 14 y en esta ocasión estamos con Amarilis Pagán, a quien le damos las gracias por estar en este espacio y bienvenida. Gracias por la invitación. Y entonces pues yo me presento nuevamente, soy Gabriela Ortiz y mi compañero Rafael Acevedo, el director del Suplemento Cultural en Rojo, que hoy se encuentra en la sede del periódico porque no tenía electricidad, ¿no? Sí. Fue la luz. Bueno, pues el tema que nos convoca en la noche de hoy, le hemos titulado este live Desapariciones, Violencia de Género. Y tenemos a Amarilis Pagán, como mencioné, quien es directora ejecutiva del proyecto Matria y quien ha estado por años relacionada con este tema de la violencia de género, así que va a ser una conversación fructífera sobre este tema. A mí me gustaría arrancar hablando sobre las estadísticas y cómo en Puerto Rico el cuerpo, o sea, la policía de Puerto Rico, al igual que otras agencias gubernamentales, carecen de estadísticas y de darle seguimiento a los casos, ¿verdad? Sin embargo, la contraparte de eso, pues son organizaciones que la mayor parte de las veces se encargan de ser la voz y generar este tipo de estadísticas y de datos que muchas veces las agencias gubernamentales no tienen. En este caso, el Observatorio de Equidad de Género ha estado presente, ¿verdad? Y generando estos datos para el manejo público. Y vemos cómo se contraponen esos dos cuerpos o esas dos partes de la sociedad. Por un lado lo gubernamental, por otro lado lo comunitario o lo sindical, en este caso las organizaciones que se han unido para generar estos datos. Recientemente también en los noticiarios, Amarilis y Rafa, he visto, o en una ocasión específica, Noticiario Mañanero, cómo informaron una estadística que quizás estaba muy generalizada, en el que, y voy a leer también por aquí, también Metro lo publica, pero salió públicamente en un noticiario mañanero. El jefe de la policía indicó que según las estadísticas del 22 de septiembre se han recibido 314 querellas de hombres mayores de edad desaparecidos. De estos, 268 han sido localizados y continúa la búsqueda de 46 de ellos. En cuanto a féminas mayores de edad, se han recibido 118 querellas y al momento 8 de ellas no han sido localizadas. Entonces vemos cómo contraponen las cifras por género y lanzan esta estadística generalizada que más bien lo que, en vez de informar, a mi entender, lo que hace es desinformar. Y entonces te pregunto a Amarilis, ¿qué provoca en la opinión pública que se mezclen estas estadísticas y se informen así, de esa manera tan generalizada? Yo quisiera contestar primero por qué estamos viendo esas estadísticas de esa manera en este momento, ¿verdad? Porque me parece importante tener ese contexto también. En medio de toda la discusión que estamos teniendo sobre la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, las desapariciones, hemos tenido dos debates de candidatas y candidatos a la gobernación, donde específicamente César Vázquez, de Proyecto Dignidad, que proviene de Puerto Rico por la Familia y Alerta Puerto Rico y toda esa coalición que por años ha estado en contra de los derechos de las mujeres, fue la primera persona que trajo el tema de las estadísticas, ¿verdad? Casi diciendo que por qué las mujeres nos quejamos si matan más hombres que mujeres. Uh-huh. Pero lo que él no sabe al decir eso, y lo que no hizo el canal que transmitió esas estadísticas al presentarlas, es que toda esa información siempre hay que contextualizarla para entender por qué tenemos esos números. Y como escribía yo hoy en las redes sociales, al final del camino resulta que hay que mirarlas también con perspectiva de género. ¿Y por qué digo esto? Mira, los estudios que tienen organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones que trabajan temas de violencia, es que el 95% de las personas que asesinan a otras personas en el planeta son hombres.
y el 80% de los asesinatos son hombres. En ese sentido, las estadísticas no son falsas, pero cuando tú estudias qué hay detrás de esas estadísticas, te das cuenta de dos cosas. A los hombres los matan personas desconocidas, otros hombres que son personas desconocidas, y a las mujeres nos asesinan en nuestras casas. Y eso, los estudios que se han hecho en Puerto Rico, inclusive el informe sobre feminicidios que publicamos con Kilómetro Cero el año pasado, lo confirma. Y nuevamente, cuando sigues buscando información y estudios que hay de distintas partes del planeta, nos dicen que los hombres asesinan porque los socializan para ser violentos, ¿verdad? No es que nacemos con una marca innata por sexo biológico que nos dice los hombres matan y las mujeres no. No, es que la manera en que se socializa. Y esa discusión yo creo que es importante tenerla cuando empiezan a salir estas estadísticas, porque es una manera también de ampliar el marco de lo que es una discusión sobre perspectiva de género y feminicidios, para que la gente que en este momento está tratando de que esa conversación se deje a un lado entienda que no la podemos dejar a un lado, y que con darnos los números de hombres asesinados no están logrando que esa conversación se deje a un lado. Al contrario, yo creo que lo que deberíamos concluir entonces es que educar para la equidad es educar para la paz, porque si cambiamos la manera en que estamos socializando a los niños y a los varones, estaríamos inclusive previniendo esos asesinatos de hombres a manos de otros hombres. Eso es bien importante. Ahora, me molesta, por supuesto que me molesta, que se haya logrado colar en la discusión pública esa discusión de la manera en que se coló, porque desvía la atención de lo esencial, que es preguntarnos como sociedad qué tenemos que hacer para que haya menos violencia, y preguntarnos como sociedad por qué a las mujeres las siguen matando en sus casas o por el mero hecho de ser mujeres, que es la distinción entre las dos estadísticas, ¿verdad? Antes de, o bueno, no sé si Rafa quiera añadir algo antes de pasar a otra pregunta. Ya que mencionábamos a César Vázquez, el asunto con César Vázquez, a Marilis, que quizás no, o quizás no, obviamente nos va a explicar mucho mejor el asunto. El asunto que me parece a mí con César Vázquez es que añadimos a lo que ya tenemos con respecto a este discurso retrógrado casi medieval, no solamente un individuo, sino una otra organización con una propuesta de entrar a la legislatura o a la rama ejecutiva, a partir de ese discurso que ya existe, por supuesto, que tiene sus personajes casi folclóricos, que los usamos a veces como chistes, aunque no es demasiado gracioso, ¿no? En el Partido Nuevo Progresista sobre todo, pero también el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático está más o menos al mismo nivel discursivo que César Vázquez. Yo no recuerdo que haya un momento eleccionario, digamos, en Puerto Rico, en el que los candidatos se expresen de una manera tan clara y precisa en su conservadurismo, más que su conservadurismo, en su violencia, yo podría decir violencia verbal, ¿no? Esto lo estoy pensando de manera sin ningún fundamento, o a usted le parece que el discurso se ha vuelto mucho más agresivo en términos de que es mucho más público ahora, como que no hay filtro, me parece a mí. Mira, es bien interesante porque yo pienso que es también la influencia de las redes sociales, pero a pesar de todo yo siento que estamos en un mejor momento del que estábamos en el año 2008. Tú tienes que recordar que en el año 2008 toda la plataforma propuesta por Luis Fortuño era una plataforma evidentemente en contra de la perspectiva de género, evidentemente en contra de los derechos de las personas LGBT, y se le hizo campaña en las iglesias a través de todo Puerto Rico, ¿verdad? Y fue la famosa marejada azul que logró calar, y que inclusive utilizaron como punta de lanza el tema de la educación con perspectiva de género. Y ganó las elecciones, y fueron 4 años terribles que yo le llamo los años del fortuñato, porque no solamente implementó medidas neoliberales, sino que eran políticas públicas en contra de la prevención de embarazos con métodos de planificación familiar, en contra de la educación para la equidad, de persecución a las organizaciones de mujeres que disentían. Esos 4 años fueron terribles, la verdad. Pero aunque ahora tenemos un César Vázquez con este tipo de discurso,
si tú notas, parte del problema que tiene un Charlie Delgado o un Pedro Pierluisi es que no se atreven a decirlo tan abiertamente. Se les zafa, porque se les zafa, ¿verdad? Y lo dicen. Pero ellos están tratando de jugar con el discurso en ambas direcciones, porque ya no se ve tan bonito como se podía ver en el 2008, una plataforma política mainstream con un discurso anti-mujeres y anti-comunidades LGBT. Ahora, en el caso de César Vázquez, hay que mirar también algo que nosotras hemos estado siguiendo desde hace años. César Vázquez viene de Puerto Rico por la Familia. Y Puerto Rico por la Familia, cuando tú miras su trayectoria, su discurso, sus estrategias, caen dentro de la definición de grupos de odio. Y esa definición de grupos de odio no es una cosa que nos estamos inventando acá cuando hablamos de este tema. Los grupos de odio es una clasificación del Departamento de Justicia Federal y de organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos que identifican estos grupos que tratan de influir en las políticas públicas en contra de poblaciones vulnerables, no solamente mujeres y personas LGBT, migrantes, personas negras, ¿verdad? Poblaciones vulnerables. Y generan un tipo de respuesta social que puede provocar violencia hacia esos grupos. Y eso es lo que ha hecho Puerto Rico por la Familia en todos estos años. ¿Por qué ahora tienen Proyecto Dignidad? Porque tuvieron un García Padilla que en el año 2013 impulsó y es verdad que fue a regañadientes, pero a fin de cuentas lo hizo y obligó al partido a legislar en contra del discrimen contra personas LGBT, que luego más adelante impulsó y permitió que se firmara la nueva Carta Circular de Educación para la Equidad, que retiró su contestación en contra del matrimonio por parejas del mismo sexo en el caso que había radicado en el Tribunal Federal. Así que ellos descartaron el Partido Popular como un partido por el cual podían colarse abiertamente. Tienen gente ahí porque la tienen. Yo no estoy diciendo que el Partido Popular es pro mujeres y pro LGBT. Y con el PNP les pasó algo similar con Rosselló cuando vetó el proyecto de libertad religiosa y cuando vetó el proyecto de Naida Venegas, que era en contra del derecho al aborto para las mujeres. Y por eso es que ellos deciden configurarse como un partido aparte, porque sintieron que perdieron poder dentro de los dos partidos que habían podido influir abiertamente por muchos años. Así que aunque es terrible tenerlos como un partido ahora mismo, porque es terrible, y es terrible que en un debate escuchemos esas cosas y que eso se convierta en una discusión pública de nuevo, hay que admitir que, como quiera, hay un avance, que estamos en mejor situación de la que estábamos en el año 2008, donde la opinión pública no estaba, o los grupos sociales no estaban tan abiertos a tener esta discusión. No habían tantas voces masculinas a favor de los derechos de las mujeres, ahora tenemos más hombres hablando a favor de los derechos de las mujeres. Los temas LGBT se tratan con mayor libertad, hay inclusive candidatos y candidatas que no ocultan su orientación sexual. Y en medios de comunicación, aunque vemos de todo, por lo menos yo, desde mi pecera, ¿verdad? Desde lo que yo veo a mi alrededor, hay también como una búsqueda un poco más consistente de escuchar voces que vienen de nuestro lado, ¿verdad? Que son las organizaciones que trabajan para la equidad. No sé, eso es lo que yo percibo, no sé cómo lo ves tú. A mí me gustaría también hacer un comentario con relación a lo de las redes sociales. No sé si las redes sociales vuelven, o sí sé, las redes sociales vuelven temas trending y masifican ciertos temas. Ya hemos visto como, por ejemplo, el caso del verano 2019, el verano de George Floyd, o sea, el caso de George Floyd, son temas que llegan a más gente precisamente por lo que se dialoga, se conversa en las redes sociales. A mí quizás, y no sé cómo lo vean ustedes, me causa un poco de no sé, como, no es curiosidad la palabra, sino sí, como intriga. Saber que si eso se queda solamente en redes sociales y en esta cosa de la moda, lo que está en, tema que está en y todo el mundo dialoga, y no se va a lo sustancial, aunque sí veo que lo que estás diciendo que aporta, que ha cambiado, y quizás las mismas redes sociales han influido en eso, pero no se quedará como en algo sin sustancia y en el que todo el mundo tiene que estar ahí porque es un tema en boga. Sí, bueno, por eso yo mencioné la palabra pecera ahora cuando hablé, ¿verdad? Las redes sociales pueden ser engañosas porque operan con algoritmos y entonces tú puedes tener la impresión de que la gente está hablando de ciertos temas, pero tienes esa impresión porque estás rodeada
por las mismas mecánicas de las redes sociales, de gente que piensa de manera similar a ti. De vez en cuando ves los odiantes, como digo yo, y ves a la gente que piensa en esa línea. Pero mi experiencia trabajando con comunidades es que hay temas que en redes sociales nosotras estamos viendo, pero en una comunidad rural la gente ni siquiera tiene presente que existe un partido como Victoria Ciudadana, ni siquiera tiene presente que hay discusiones de esta índole, ¿verdad? Y por eso luego en las elecciones a veces tenemos resultados que nos desilusionan, pero es porque las redes no pueden ser el único instrumento que utilicemos para el cambio. Y donde se profundiza es en ese trabajo de base. Y ahí es donde a veces tenemos las grandes diferencias entre los grupos como nosotras y en términos generales y los grupos que están más aliados al sector fundamentalista religioso, porque ellos operan en un nivel un poco más tú a tú, ¿verdad? Todos los domingos la gente va y presencialmente a las iglesias, tienen un contacto distinto e inclusive esas discusiones están integradas a su cotidianidad por las redes que crean dentro de esos espacios. Y en la medida que las organizaciones no entramos a espacios similares, es un poco difícil contrarrestar. Por eso a mí me gusta tanto el trabajo que implica servicio directo y que implica estar en la comunidad, porque tú escuchas otro nivel de conversación. Y precisamente ayer, en una reunión que tuvimos en Miraflores, en la comunidad de Miraflores, donde nosotras tenemos un proyecto, estábamos hablando de derechos LGBT y de mujeres. Y ahí no hubo que mencionar la palabra perspectiva de género ni nada, porque la discusión fluyó naturalmente, pero como es parte de un trabajo en el que se ha venido hablando de que deben haber relaciones equitativas, el valor que tienen las mujeres, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo nos afecta, pues es un nivel de conversación que permite entonces después abrir la discusión como se abrió ayer cuando preguntaron, ¿y quién es ese viejito que sale en tal programa diciendo las niñas con las niñas y los niños con los niños? Que es una sátira que hay por ahí. Pues abrió esa discusión y pudimos hablar de eso, ¿verdad? Pero eso no se ve en todas las comunidades de Puerto Rico. Y aparte de eso, en términos de las redes sociales, el otro día Rafa dijo algo también en las redes que para mí es bien importante y creo que no todo el mundo lo está viendo. Y es que proyectos como el de Proyecto Dignidad, ellos saben que ellos no van a ganar la gobernación, pero saben que pueden hacer un daño tremendo si entran a la legislatura y tienen candidatas para Cámara y Senado que yo entiendo que tienen la posibilidad de entrar si no se les detiene a tiempo, ¿verdad? Y eso sí es un fenómeno de redes sociales y de televisión, porque una de ellas estuvo un tiempo también en televisión. Y es el uso entonces de los temas trending, de inclusive cooptar un poco el discurso nuestro y acomodarlo para disimular el discurso de odio que suelen mantener e impulsarse a través de las redes y llegar entonces también a esos espacios donde se mueven habitualmente. Hablando de perspectiva de género y también siguiendo la línea de un live que miré para prepararme de la ruta de las mujeres, que pasó hace algunos días, se trabajaba la diferenciación entre términos que son tan comunes en estos días precisamente por los debates. Me gustaría que desde tu perspectiva nos definieras y nos aclararas qué es esto, qué es perspectiva de género y qué no es, qué cabe dentro de esa sombrilla. Por favor. A veces una escucha hablar en las redes sociales o en programas de televisión y de radio de perspectiva de género como si perspectiva de género fuera un verbo, fuera algo que se hace, ¿verdad? Y perspectiva de género es una combinación de palabras para describir un método de análisis, ¿verdad? Es realmente un método de análisis, es mirar desde las realidades de las mujeres lo que está ocurriendo en distintos espacios de nuestra sociedad. De hecho, trasciende el tema de la violencia hacia las mujeres. Es algo que tenemos que mirar en otros espacios. Y cuando se comenzó a hablar de perspectiva de género, hace ya décadas, porque este tema no es nuevo, lo que estaban planteando las feministas era, oye, las mujeres vivimos y experimentamos la realidad de una manera distinta por los roles que se nos imponen, por la socialización y por la manera en que la gente nos ve, ¿verdad? Y si tú te vas a la historia, desde decirnos que éramos personas sin alma, ¿verdad? Ni siquiera personas nos consideraban, seres sin alma,
propensas a la posesión diabólica, tentadoras de los hombres, ¿verdad? Y toda una construcción, las brujas que había que quemar porque eran malas, las que no podíamos pensar, las que después no podíamos votar porque íbamos a dañar el mundo si teníamos la capacidad de elegir gobernantes. Todas esas cosas están todavía sobre nosotras. Y cuando se habla de perspectiva de género, es, oye, tenemos que mirar cómo esos estereotipos de género, como esas construcciones que se han hecho sobre la maternidad, sobre lo que son y pueden hacer las mujeres, afectan sus experiencias, pero también afectan su acceso a sus derechos humanos. Y dentro de todo eso, entonces, tenemos que hablar también de la violencia de género, porque lo que sabemos es que a las mujeres nos asesinan precisamente por esos roles estereotipados, por esas expectativas sobre lo que debemos ser, o por esos prejuicios en torno a nuestras intenciones, en torno a nuestros pensamientos, en torno a nuestra conducta. Pero básicamente eso es un método de análisis. Y cuando nosotras hablamos de una educación con perspectiva de género, o de un análisis económico con perspectiva de género, o un análisis de salud con perspectiva de género, lo que estamos diciendo es que si vas a tomar decisiones sobre las escuelas, tienes que pensar cómo eso afecta a las mamás, pero también a las estudiantes, por dar un ejemplo básico. Y si vas a hablar de educación para la equidad, tienes que plantearte que tienes que incluir mujeres científicas en las clases de ciencia, que tienes que hablar de mujeres en el mundo de la literatura, en el mundo de las artes, que tienes que permitir que dentro de los roles que se asumen dentro de la escuela, que es el currículo oculto, que es cómo se toman decisiones, que si vas a hacer un equipo de matemáticas, oye, pon niñas en el equipo de matemáticas, las niñas son buenas en matemáticas también. De eso es de lo que estamos hablando. Por supuesto que hay toda una discusión que se extiende a partir de eso, pero en esencia es eso, es una mirada distinta a la que hasta ahora se nos ha impuesto socialmente. Ahora que también, Rafa, quisiera comentar algo. Bueno, ahorita Amarilis hablaba de que el efecto que dan los medios, ¿no? De que la situación es peor, digamos, que el 2008. Estaba revisando y así de pasada he encontrado aproximadamente 11 o 12 leyes desde el 1986, más o menos aproximadamente, que se refieren específicamente, digamos, a avances con respecto a discriminación, opresión, marginación, etc. Y entonces ahora hablabas de educación con perspectiva de género, que existan leyes, pues ahí están las leyes, ¿no? El problema es que probablemente muchas de ellas ni siquiera se implementan. Podríamos decir que la educación con perspectiva de género permitiría quizás que esas leyes que existen se implementaran, porque probablemente quien tenga que implementar esas leyes no tiene ningún tipo de perspectiva de género, ningún marco para entender las realidades de esa perspectiva. Por lo tanto, pues ni le preocuparía que esas leyes se implementaran. Cuando digo implementaran, quiero decir enforzaran, como se dice ahora. Yo no sé si yo hice la pregunta y ya la contesté, me fui ahí como en un viaje. No, lo que quería decir era que si te parece que además la educación en perspectiva de género no solamente ayudaría a que se planteara la posibilidad de seguir creando leyes y además educación a nivel más general, sino que las leyes que ya existen podrían implementarse de una manera más adecuada. Un ejemplo, no solamente las leyes, las funciones que tienen algunas agencias públicas, digamos, las agencias de seguridad, la policía, por ejemplo, el caso reciente de Rosimari, la joven que desapareció. Rosimar Rodríguez. Que había una testigo que dijo, mira, a una persona, tal persona la forzó a entrar a un automóvil y la secuestró. Me parece que la policía tardó 4 días en iniciar una investigación. Entonces, quizás la perspectiva de género, la educación en perspectiva de género te diga, si tengo la testigo, si tengo la información, podría iniciar esta investigación, ¿no? ¿Te parece que no es solamente crear nuevas leyes, sino que las que ya existen y las funciones públicas sean más efectivas? Es una pregunta retórica en realidad, obviamente. No, sí, pero sí, tienes razón en lo que estás diciendo.
Mira, por eso cuando nosotras proponemos acciones al gobierno, proponemos acciones a distintos niveles, ¿verdad? Nosotras proponemos a veces legislación, pero en otras ocasiones proponemos que se eduque al personal que tiene que implementar esa legislación. Es una propuesta que ha sido consistente. De hecho, cuando Tati Fernó fue procuradora de las mujeres, que yo digo que esos fueron los años en que la oficina funcionó como era, ella trabajaba y fomentaba que se hicieran investigaciones sobre la vida de las mujeres en Puerto Rico. En el año 2006, por ejemplo, esa oficina publicó un informe que lo hizo el economista María Enchautegui, y era un análisis del presupuesto de Puerto Rico desde una perspectiva de género. Imagínate qué cosa tan brutal tú mirar el presupuesto y decir, ok, ¿cuánto está invirtiendo el gobierno en el desarrollo de las mujeres? Pues el hallazgo fue que era menos de 1 centavo de cada dólar. Se invertía en las mujeres en el año 2006, antes de las políticas de austeridad, ¿verdad? De hecho, ese informe antes estaba en la página de OPM, el otro día yo entré a buscarlo y lo quitaron. Ya no está en la página de OPM. Otras investigaciones que se hicieron eran sobre la brecha salarial, cuánto ganaban las mujeres en comparación con los hombres. Se hizo una investigación sobre la implementación de la Ley 54, que se publicó en el año 2005, y reforzaba lo que tú acabas de decir. ¿Sabes cuál? Los hallazgos importantes que a mí me marcaron para toda la vida, porque lo sigo viendo ahora también, todavía con la policía, descubrieron que los policías y los fiscales contestaron las preguntas sobre violencia doméstica igual que los agresores que entrevistaron. Wow. O sea que el policía que atiende nuestras querellas cuando llamamos al cuartel tiene la misma mecánica de pensamiento que la persona que te agredió en tu casa. Y entonces eso influye en la calidad de las investigaciones, definitivamente, porque justifican al agresor, lo defienden, tratan de desincentivar que el caso siga. Al final salen y dicen, y yo he escuchado fiscales, los he escuchado en años recientes, diciendo, si las mujeres retiran los casos nos hacen perder el tiempo. Pues si tú tienes esa premisa en la cabeza y no sabes que los retiran porque el sistema las revictimiza, porque tienen miedo, porque... Pues entonces, ¿qué haces? Mandas a la mujer de nuevo para la casa con la persona agresora y derrotada porque piensa que el sistema no le está respondiendo. En las elecciones del 2012, si no me equivoco, la plataforma del Partido Popular incluyó una propuesta de educar a los jefes y jefas de agencias con perspectiva de género. No me acuerdo si fue en ese año, pero eso estuvo en una plataforma del Partido Popular Democrático, que cuando yo lo vi, yo dije, esa es la solución. Qué bueno, ¿a quién se le ocurriría allá adentro poner eso ahí? Pues ya saben que eso jamás fue, porque hubiera provocado un motín dentro del Partido Popular. Y son cosas que entonces todavía nosotras estamos luchando, porque sabemos que sí que van a generar cambios positivos si a todos los niveles tuviéramos funcionarios y funcionarios que pudieran dar esa mirada. También esa falta de perspectiva de género incide en lo que hablábamos ahorita de las estadísticas, porque por ejemplo en la policía de Puerto Rico al día de hoy pues no hay estadísticas de mujeres trans agredidas, por ejemplo, o datos sobre violencia machista, darle seguimiento a esos datos sobre violencia machista. O sea que esa educación a nivel institucional con perspectiva de género también incidiría en la misma generación, generar estadísticas, ¿no? Sí, sí. En el estudio sobre feminicidios que publicamos nosotros el año pasado, que se llama La persistencia de la indolencia, feminicidios en Puerto Rico desde el 2014 al 2018, había años en que las estadísticas de la policía sobre feminicidios subreportaban un 26% de los casos. O sea, un 26%, eso es mucho. Y cuando tú mirabas la totalidad de los casos, podíamos sacar que en promedio en Puerto Rico asesinan a una mujer cada 7 días. Pero eso no sale de las estadísticas de la página de la policía. Ese informe requirió ir a los récords que tenía Carmen Castelló, que es una trabajadora social retirada, que no cobra, que hace eso y lo hace mejor que la policía. Contrarrestar esos datos con el Instituto de Ciencias Forenses, con los datos de la policía, con los datos del Departamento de Salud y el Registro Demográfico. Y eso es algo que nosotros decíamos, nosotras hicimos esto con tan poco dinero y logramos mirar las estadísticas, ¿por qué la policía no puede? Pues miren, en el año 2009, cuando hubo la Ley 7 y despidieron los miles de empleadas y empleados públicos, despidieron las 2 mujeres que habían en la policía de Puerto Rico que se especializaban en llevar las estadísticas de violencia de género.
y cobraban con fondos federales, no eran fondos estatales, pero aprovecharon y en el sacar gente, la sacaron a ella. Desde ese momento hasta el presente, esas estadísticas no han vuelto a ser estadísticas ni actualizadas ni completas. Pero lo que está detrás de eso es falta de voluntad, y es falta de voluntad porque no hay esa visión que considera a las mujeres algo digno de invertir energías, recursos, ¿verdad? Y de darle seguimiento a los asuntos. Esa misma falta también de perspectiva de género, y tú hacías en tu columna que escribiste para que fuera publicada ayer por Metro, hacías énfasis en la distinción entre secuestro y desaparición. A tu entender también esa falta de perspectiva afecta la nomenclatura y esa manera de llamar lo que es por su nombre, ¿no? Que eso también debe incidir en las mismas estadísticas, porque no, en las adentro de la policía de Puerto Rico quizás no se sabe distinguir un caso de otro. Sí, sí, eso pasa. De hecho, pasa con los feminicidios. No los clasifican necesariamente como asesinatos o como crímenes por violencia doméstica. A veces los clasifican como crímenes pasionales. Una pensaría que eso no existe ya, pero de vez en cuando alguien lo dice en la prensa, algún oficial de la policía, y cuando tú vas tienen esa clasificación, yo no sé ni de dónde, porque eso es algo que este año se supone que haya desaparecido de la policía. Y con las desapariciones y los secuestros pasa lo mismo. Y pasa porque, y yo estoy convencida que pasa lo mismo que pasaba con la ley 54 en el estudio ese que mencioné del 2005, que como en la mente de quienes tienen que implementar la ley existen premisas inadecuadas sobre las mujeres, como pensar, y lo dijeron en estos días policías en medios de comunicación, es que son muchachas que se van con los noviecitos, o son personas, son mujeres que se van y no quieren que las encuentren, ¿verdad? Pues si en tu cabeza cuando a ti te hablan de un secuestro, tú tienes eso ahí metido y tienes prejuicios hacia las mujeres, lo tratas como una desaparición, no le pones energía, lo que piensas es una pelea, ya la devolverán, ¿verdad? Pues a Rosimar no la devolvieron porque era un secuestro y ellos tenían que haber actuado al momento que recibieron la llamada, ¿verdad? Y no lo hicieron, como no lo han hecho con muchísimas otras mujeres. Y puede haber mujeres que desaparezcan y no quieran ser encontradas. A mí me consta porque nosotras hemos visto casos que es que se tienen que ir porque están protegiendo sus vidas y una parte agresora puede reportarla desaparecida para que la policía le ayude a encontrar a su víctima. Pero esos son los menos casos, no son la mayoría. Hay muchísimos otros casos que realmente no han aparecido las mujeres y la policía no ha hecho lo que le toca. Y están también las mujeres sin hogar o las mujeres que no tienen familias que las reclamen. Hace muchos años una compañera nuestra feminista que trabajó por un tiempo haciendo autopsias en ciencias forenses nos dijo consternadísima que ella no estaba consciente del número de mujeres sin hogar, asesinadas y a veces agredidas sexualmente primero, que llegaban a ciencias forenses y nadie las reclamaba. Y no eran noticias, ¿verdad? En un estado en el cual los asuntos de salud, de policíacos, de muertes, se manejaran con perspectiva de género, alguien se hubiera estado preguntando por qué están llegando cadáveres de mujeres sin hogar a ciencias forenses, ¿verdad? ¿Será un patrón? ¿No es un patrón? ¿Son casos aislados? Son preguntas que se deberían estar haciendo y que en Puerto Rico no se hacen. Rafa, ¿tienes algo más que añadir? Bueno, iba a decir algo, pero eso que acaba de decir a Marily me parece que es un tema de investigación que hay que empezarlo a hacer ya. Terrible el asunto. Estaba pensando ahora en lo del aumento de feminicidio durante la cuarentena, el aumento de feminicidio y el aumento de violencia intrafamiliar, digamos, a lo largo de la pandemia, ¿no? Desde marzo hasta el día de hoy. No tengo los datos, pero obviamente sé que en el verano había un aumento de un 83% de feminicidio. No sé los datos no los tengo ahora, pero obviamente hay una situación de precariedad con respecto a las víctimas de violencia doméstica en el caso particular, no, de la pandemia, que se agudiza precisamente porque está encerrada la víctima porque hay un lockout o por la cuestión, ¿no? de todas
veces que se ha cerrado y se han hecho unos horarios, ¿no?, de salida, etcétera. ¿Conoces algún dato sobre esto después del verano? Lo último que yo he leído de datos de junio. Pero de nuevo, es una cuestión que tiene que ver con los medios. A mí me parecería, pero simplemente una sensación que me da a través de los medios, que los feminicidios han aumentado a partir del verano. No tengo los datos, no sé si a lo mejor hasta Gabriela puede tener los datos. No los tengo tampoco. Bueno, ha habido un aumento, ¿verdad? Hasta el momento del lockdown ya habíamos tenido varios feminicidios de mujeres trans reportados. Luego del lockdown hubo feminicidios de mujeres trans y el último que lo tuvimos esta semana. Y en el caso de otros tipos de feminicidios, pues sí, aumentaron un poco. Ahora mismo en Puerto Rico, según los datos que han estado saliendo del observatorio, que son datos que estamos constantemente revisando, estamos hablando de cerca de 30 feminicidios reportados en lo que va de año. Ha habido años en Puerto Rico que los feminicidios han superado los 50. Y una pudiera decir, bueno, pues no queda tanto tiempo de aquí a diciembre, a lo mejor este año no llegamos a los 50, pero si vemos el patrón que se sigue con los feminicidios también, solo ocurre que de momento en una semana tenemos 4. Creo que le perdimos la señal a Marily. Sí. Sí. Bueno, pero mientras Amarili vuelve, tengo frente a mí una tasa poblacional de feminicidio de Puerto Rico, por ejemplo, que llama la atención por cuestión de la población, ¿verdad? La diferencia poblacional. Puerto Rico tiene más emergencias de violencia doméstica y feminicidio, por ejemplo, que Brasil, o que Argentina, o Venezuela, países que tienen una población muchísimo mayor que la nuestra. Así es que, independientemente se han aumentado o no en el momento de la pandemia y de la clausura, del cierre, es un caso, Puerto Rico, quiero decir, es un caso como para estudiarse. Yo no sé mucho de esto, no sé cómo uno puede comunicarse otra vez con Amarily para ver si a lo mejor se le fue la luz también. No sé, mira, ahí está otra vez. Ya vamos conectándola nuevamente. Miren, se fue la luz en mi casa. Te lo dije. Esa es la precariedad de los últimos tiempos, el capitalismo. Pero según los debates, todo está bajo control. Tenemos un Puerto Rico próspero. Amari, nos estabas contando sobre los casos de feminicidios que vienen registrando desde el observatorio. Nos hablabas de una cifra de 30 para este año. Sí. Sí, y les estaba comentando que habrá personas que piensen que quizás este año no lleguemos a los 50 como en años anteriores, pero bueno, hay que recordar que cada feminicidio es irreparable, ¿verdad? Que es algo que nosotras hemos estado diciendo también. Cada vez que hay un feminicidio, es un fracaso de la sociedad, porque no logramos crear un ambiente de equidad, de justicia, que le hubiera permitido a esa mujer tener una vida plena y segura. Así que por más que se arreste a la persona y vaya presa, como a la gente le gusta ver que pasan las cosas, aunque no pasen aquí con tanta frecuencia, pues no va a haber manera de que se recupere esa vida. Y si llegamos a 50 o no llegamos, pues la discusión también es un poco vana porque no va a reponer las vidas de las que ya se fueron. Sin embargo, yo no bajaría la guardia porque a veces tenemos rachas en las que el número de feminicidios aumenta drásticamente cuando tenemos, como en las semanas pasadas, que hubo de momento 3 feminicidios en una misma semana, ¿verdad? Y cuando eso pasa, las estadísticas se disparan y las llamadas a las líneas de ayuda también. Ahora mismo la línea de ayuda de Matria
está en un pico de llamadas porque todos estos casos recientes hacen que las mujeres busquen ayuda. Oye, Marilis, y con relación a esas otras instancias sociales que también tienen que ver con este tema de la violencia de género, te preguntaba antes de comenzar el live si podías ampliarnos un poco más la pregunta que tú misma te lanzaste en tu columna publicada ayer y que supongo que por poco espacio, de espacio para poder comentar, pues no ampliaste. Voy a repetir la pregunta que tú misma te lanzaste. ¿Qué áreas de la sociedad se vinculan al tema de género y por qué es necesario hacer análisis que consideren a las mujeres? Y esto un poco también para redondear lo que venimos hablando en términos de esas otras instancias sociales que son pertinentes para este tema. Mira, eso es lo que equivaldría a hablar de una aplicación transversal de la perspectiva de género, que quiere decir que vamos a pensarlo desde el punto de vista de una persona, ¿verdad? Desde que nace hasta que muere. Pues una aplicación transversal de una perspectiva de género nos haría preguntarnos desde el momento del nacimiento, ¿qué oportunidades va a tener este ser humano si es mujer o si es hombre? ¿Cuáles son las oportunidades que va a tener en su vida? Y muchas veces nosotras vamos formando a las niñas y niños con el color rosita, el color azul, los juguetes que le damos, las lecturas que le hacemos, las tareas que le vamos dando. Y luego entonces cuando miramos nuestra sociedad y nuestra economía, tenemos que preguntarnos la manera en que formamos a esas niñas y niños y que son ahora personas adultas, cómo le permiten ingresar, por ejemplo, al mundo económico. Pues las mujeres resulta que si nos hacemos la pregunta desde una perspectiva de género, tendríamos que pensar, ok, tiene garantizados sus derechos sexuales y reproductivos, tiene una educación para prevenir embarazos o planificar si va a tener niños o no, tiene acceso a terminación de embarazo si lo necesita, si tiene los niños, va a tener cuidado de niños para poder ir a trabajar, cómo le afectan leyes como la del famoso FlexiTime que permite acomodar 40 horas de trabajo en 4 días. Eso para una persona sin niños suena chévere porque trabajas 4 días y tienes 3 libres. Pero una mujer que tiene niños y niñas en la escuela, ¿cómo la afecta, verdad? Eso es mirando educación y economía. Si nos vamos al campo de la salud, nos tenemos que preguntar lo mismo. Cuando un gobierno decide que su política pública de planificación familiar es fomentar la abstinencia, ¿a quién afecta eso principalmente? ¿A las mujeres o a los hombres? ¿Cómo las afecta? Y cuando vamos a mirar lo que tiene que ver con transporte colectivo, el hecho de que en Puerto Rico prácticamente no haya transporte colectivo, ¿cómo se afectan las mujeres a la hora de tomar decisiones o hacer gestiones por la salud, la educación de sus niñas y niños o para ellas mismas a la hora de ir a trabajar? ¿Se acuerdan cuando empezaron a cortar rutas de la AMA en San Juan? Que había gente que decía, bueno, las empleadas domésticas que utilizan las guaguas, ¿qué van a hacer los domingos si no hay transporte colectivo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa aplicación transversal de una perspectiva de género, aunque suene simple lo que estoy diciendo, realmente es bastante complejo porque es mirar cada gestión gubernamental y cada decisión gubernamental haciéndonos preguntas similares. ¿Cómo se afectan las mujeres? ¿Qué barreras le estamos añadiendo o qué puertas le estamos abriendo? Y eso es bien importante, al extremo de que inclusive la invitación es a mirar los presupuestos desde esa perspectiva de género y saber cuánto invierte el gobierno en el desarrollo y la seguridad de las mujeres. Si en el 2006 era menos de 1 centavo, ahora debemos estar como a 1/10 de centavo, ¿verdad? Con todos los recortes que se han estado haciendo. Y por otra, la contraparte de eso es cuando a nivel de gobierno anuncian estos planes que les encanta anunciar rimbombantes de que vamos a crear, ¿cuántos empleos fue que dijo García Padilla que iba a crear en el 2013? Creo que eran 100,000 o algo así. Él anunció un número bien alto de empleos que iba a crear. Y yo me acuerdo que nosotras desde acá mirábamos y decíamos, bueno, no solamente es crearlo, es crear las condiciones para que las mujeres puedan llegar a los empleos que se creen, ¿verdad? Que haya transporte, que haya cuidado, que haya horarios extendidos en las escuelas. En otras palabras, requiere de una sociedad que esté bien pensada. Exactamente. Integral. Exactamente. Bueno, y pues, pensada desde esa perspectiva amplia, porque si la piensas desde la perspectiva que a mí no me gusta hablar mucho en lenguaje teórico, ¿verdad? Pero si la piensas desde un modelo androcéntrico,
y heteronormativo, tú estás pensando en la familia tradicional. Claro. Y en los espacios para los varones. Inclusive en el mundo político tenemos que mirar con perspectiva de género, no solamente en los partidos tradicionales, cómo participan, en las izquierdas, cómo nos organizamos y cómo se fomenta o no fomenta la participación de las mujeres en las tomas de decisiones y en los procesos de los movimientos de las izquierdas. Rafa, ¿algo más que...? Yo, una pregunta, ¿cómo se pueden hacer cambios culturales, estructurales, de manera tal que se respeten los derechos humanos de las mujeres y de cualquier tipo de ser humano, y quitar de la cabeza, por ejemplo, que es inevitable que ocurra violencia en una relación, una violencia de género? ¿Qué cambios estructurales se necesitan? Bastantes cambios estructurales, ¿verdad? No es algo tan sencillo de contestar, pero sí te puedo decir que... Es bien larga. ¿Perdón? Una Sí, pregunta la como que... contestación sería, ¿verdad? Sí, pero por algo hay que empezar, ¿verdad? Y por eso nosotras, desde el feminismo, apostamos primero a una educación para la equidad a nivel del sistema de educación público, que parecería lo más sencillo, pero resulta que es lo que más objeción ha enfrentado a nivel social. Y tendríamos que decir también que a nivel de medidas económicas es importante que se generen cambios, para que hayan cuidados, para que haya transporte colectivo, para que las políticas patronales sean más justas. El gobierno tiene que decidir dónde va a invertir sus incentivos, porque en las pasadas décadas lo ha estado invirtiendo en sitios donde se crean empleos precarios y a tiempo parcial. Eso no ayuda para la equidad. Habría que invertir en campañas masivas de educación social y fomentar una cultura de equidad, porque también lo que está bien claro en todos los estudios, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, es que las mujeres nos matan porque vivimos en una situación de desigualdad. Y por lo tanto, el antídoto es la equidad y es fomentar esa visión social de que las mujeres merecen llegar a esos espacios. Así que para mí la base es un cambio de pensamiento y luego del cambio de pensamiento trabajar con esos cambios estructurales importantes a nivel de seguridad, educación, salud y vivienda, por hablar áreas de las que yo... Y en ese sentido nos preguntan por aquí que se han fijado o han considerado algún sistema de gobierno que hayan estudiado, que se hayan implementado esta perspectiva de género, y que se estén fijando en ellos para crear o proponer lo que proponen para aquí, para Puerto Rico. Pues mira, nosotras cuando hacemos propuestas usamos estudios internacionales, miramos lo que ha estado ocurriendo en otros países. Hay unos estudios recientes, hay uno de las Naciones Unidas que se llama Estado de las Mujeres 2019-2020. Puedo compartirle después el vínculo en los comentarios del live para que la gente que lo vea después lo encuentre. Y es interesante porque muchos de esos estudios inclusive dicen que... Se fue. Hoy está irregular esto, Rafa. Primero tú. Sí, yo creo que hay un problema a nivel de la isla porque se ha ido la luz en muchos sitios. Sí, por ejemplo, aquí en los comentarios, Claribel Millán nos decía que en Cagua se fue la luz, así que... Guaynabo City. No eres la única, Marily. Qué terrible. Ajá, no te... Pues le estaba hablando de los estudios, ¿verdad? Sí. Pues de los más recientes dicen que para lograr los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, el primer paso es garantizar relaciones equitativas de las mujeres en el seno familiar. Mira qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que parece tan obvia y a la misma vez es una cosa que nos ha dado tanto trabajo en Puerto Rico reconocer. O sea, hay que reconocer, hay que garantizar la equidad de las mujeres en los espacios familiares y eso tiene lógica porque si no hay equidad en el espacio familiar, no las apoyan para que estudien, no las apoyan para que sean económicamente autosuficientes, no le permiten ser autónomas, ¿verdad? Las decisiones sobre sus cuerpos, sobre sus vidas.
Y eso es parte de lo que los estudios nos dicen. Y para nosotras eso es bien importante. Y en Puerto Rico solemos tener la discusión dentro de Puerto Rico y se nos olvida que hay un escenario internacional donde estas cosas ya están estudiadas y hay países en los que se ha bajado la tasa de violencia hacia las mujeres y se ha adelantado sus derechos y su calidad de vida porque ha habido cambios estructurales con esa perspectiva de género. Amarilis, nos preguntan por acá que a dónde se pueden comunicar las mujeres en caso para denunciar cualquier agresión o cualquier, no sé, secuestro. Creo que las líneas de Matria están abiertas 24 horas, ¿no? Pero hay otros colectivos también, ¿no? Bueno, la línea de ayuda de Matria tiene 6 organizaciones contestándola. Está Proyecto Matria, está Hogar Nueva Mujer, Casa Julia, Hogar Ruz, la Oficina de la Mujer del municipio de Cagua, Casa de la Bondad y Hogar Nueva Mujer de Calley. O sea, habemos 6 organizaciones contestando esa línea. Pero es bien importante tener claro que en caso de un secuestro es el 911, ¿verdad? No, porque es una situación de emergencia. Una situación de emergencia es 911. Si es algo que puede tomar un poquito más de tiempo, pues la línea de Matria, que es 489-0022, 489-0022, 787, y desde ahí nosotras coordinamos servicios adicionales. Todas esas organizaciones tienen líneas directas también. Coordinadora Paz para la Mujer es otro sitio donde llamar a pedir información. Lo importante con esto es que si, por ejemplo, ustedes llaman a la policía, a un 911, y no las atienden bien, la segunda llamada debe ser a una línea como la nuestra. Porque parte de los servicios que damos es de apoyo e intercesoría, que eso quiere decir que nosotras alzamos el teléfono y seguimos llamando en jerarquía dentro de la policía hasta que conseguimos a alguien que resuelva, e inclusive con fiscalía, y nos planteamos cuando hay que planteárselo, vamos a radicar una querella a este funcionario o a esta funcionaria, y créanme que funciona, ¿verdad? Cuando saben que va a haber una querella o que va a haber una queja, hacen lo que no habían hecho antes. Por eso a mí me da tanta pena cuando veo a veces los casos en la prensa, ¿verdad? De gente que pide ayuda y que no la recibe con las agencias de gobierno. Pues la experiencia nos ha demostrado que cuando tienen apoyo de organizaciones, las mujeres pueden completar mejor los procesos, son menos victimizadas por el sistema y emocionalmente tienen mayor estabilidad también. Sí. Para beneficio de todas las personas que nos están sintonizando, acabamos de poner aquí en los comentarios de este live el número que Amarilis nos dio ahorita de Matria. A mí me gustaría seguir también la línea del live de la Ruta de las Mujeres, que en ese live se hablaban de distintos mitos que hay con relación a la perspectiva de género. Y me pareció curioso, por ejemplo, hablar, y en esto nos pudiera dar tu opinión, Amari, sobre un mito de la conspiración de la comunidad LGBT o de las feministas. En cuanto a la implementación de esta perspectiva de género y otros así como, por ejemplo, tengo anotado por aquí que los grupos religiosos todos se oponen a la perspectiva de género. Quizás ese es otro mito dentro de este tema. No sé si nos quieras abundar un poco sobre esos mitos. Pues mira, sobre la conspiración LGBT, esa es de las cosas que a nosotras, bueno, a veces nos da risa, pero a veces nos da mucha preocupación porque eso genera mucho odio. Pero, bueno, nosotras, a veces tratan de decir que nosotras estamos tratando de colar una agenda LGBT tras el tema de la perspectiva de género, pero nosotras no, una agenda oculta, ¿verdad? Y nosotras lo que decimos es, no, nosotras no tenemos ninguna agenda oculta, nosotras tenemos una agenda de equidad y una agenda de equidad incluye a todas las diversidades sexuales y a todas las identidades de género. Eso nosotras nunca lo hemos negado ni lo hemos disimulado, pero también afirmamos que cuando nosotras hablamos de una perspectiva de género y de equidad, estamos abriendo la puerta para que otras poblaciones más allá de la LGBT también se beneficien. Las personas negras, las personas con diversidad funcional, las personas que viven en pobreza, porque las mujeres estamos en todos esos grupos sociales y vulnerables, y a la misma vez, cuando tú aprendes a no matar, a no juzgar, a respetar, lo haces con todas las personas a tu alrededor y es un efecto multiplicador dentro de la sociedad. Trataron de decir en un momento dado que se iba a enseñar sobre orientación sexual en las escuelas, o sea, que se iba a enseñar a las niñas y niños a ser homosexuales, etcétera, que esas son las cosas, los disparates que se dicen, pero eso nunca ha sido parte de la agenda de nadie.
Porque la educación, cuando tú la llevas a través del sistema público, tú la llevas adaptada a las etapas de desarrollo de las niñas y niños y le hablas de cosas que pueden comprender. Y una niña pequeña, un niño pequeño, lo que tiene que entender es que si el niño quiere jugar con las niñas del salón, pues nadie debe estar diciendo los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Básico, ¿verdad? Que si quiere colorear color rosa algo en un papel, nadie debe decir los niños no colorean de color rosa, pueden colorear del color que quieran. Eso es lo básico. En cuanto, ¿cuál fue la segunda pregunta, el segundo mito que me mencionaste? Y el de los grupos religiosos, que todos se oponen a perspectivas de género. Sí. Pues mira, nosotras en el año 2015, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad hizo una conferencia relacionada con perspectiva de género y logramos la asistencia de más de 50 organizaciones a esa conferencia de prensa. Y ahí había grupos de iglesias puertorriqueñas, grupos del sector religioso. Y ahora en el último intento de pasar el proyecto de libertad religiosa, había también sector religioso en contra de ese proyecto tan terrible de libertad religiosa que lo que quería era instituir el discrimen. Porque las iglesias en Puerto Rico no son un elemento monolítico donde todas y todos piensen iguales, ¿verdad? Hay diversidad de pensamiento como lo hay en todos los espacios e inclusive hay pastoras, hay pastores que en sus iglesias hablan de perspectiva de género, hablan de equidad, son iglesias de puertas abiertas. Y no estamos hablando de 2 o 3 iglesias, son muchas iglesias que agraciadamente en los pasados años han ido siendo cada vez más vocales en estos temas porque se dieron cuenta que como sector cristiano o inclusive otros sectores, porque en Puerto Rico hay musulmanes, hay personas judías, estaban quedando muy mal en la opinión pública porque la imagen que se llevaba la gente era que las iglesias en Puerto Rico se oponían a la equidad y han comenzado a ser mucho más vocales con el paso del tiempo. De hecho, en la Ruta de las Mujeres vamos a tener 2 lives en los que van a estar participando personas del sector cristiano, ¿verdad? Hablando como feministas y cristianas, y otro que es un profesor desmitificando las ideas que se han ido generando desde el sector religioso en torno a la perspectiva de género, la equidad y orientación sexual e identidad de género. Hay que estar pendiente de esos lives para seguir ampliando el conocimiento. El último de los mitos era que es una imposición de los grupos feministas. También el tema de la perspectiva de género que se quiere meter ahí a todo fuete. Sí, casi siempre ese mito viene acompañado de la premisa de que a mis hijos los educo yo con los valores en mi casa, ¿verdad? Eso es lo que siempre le añaden también. Y nosotras siempre contestamos a eso 2 cosas. Como un padre que es agresor de su compañera, de su esposa, de la madre de sus hijos, va a educar para la equidad a sus hijos. ¿Con qué herramientas? Si no creen la equidad, es un agresor. O estos hogares donde la homofobia está rampante y puede haber una niña o un niño de orientación sexual diversa. ¿Cómo van a educar para la equidad en esa familia si no creen en la equidad? Y lo otro que decimos es que el Estado, el gobierno, que para mí por la única razón que debería existir un gobierno es para garantizar los derechos de las minorías y los derechos humanos, si no es para eso no tiene razón de ser, pues el Estado tiene la obligación de prevenir la violencia hacia las mujeres y hacia grupos vulnerables y tiene derecho en ese ejercicio de su poder para prevenir la violencia a educar, y para eso está el sistema de educación pública. Las familias sí educan a los niños en sus casas, pero lo que son valores de derechos humanos, si la familia no está capacitada, ¿a quién le toca? Al Estado. Y para eso entonces está la educación para la equidad. Las iglesias que se oponen a esto, las familias que se oponen a esto pueden decir lo que quieran decir. Al final, lo que tienen que reconocer es que su propia objeción a una educación para la equidad lo que demuestra es que en el seno de su hogar se viven las desigualdades y se viven de manera terrible probablemente para quienes habitan allí. Bien. Rafa, ¿algo más que decir? Hay un caso, lo recordé ahora, que esta mañana, yo no recuerdo lo que hago por la mañana, pero esta mañana estaba yo revisando un caso del 1952 para ver el grado de atraso que tienen ciertos grupos, ¿no? Un caso del 52 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que era precisamente sobre ese asunto del libre ejercicio de la religión en las escuelas. Y una de las cosas que decía el juez Douglas, era que era un razonamiento obtuso, eso de estar hablando de libertad religiosa o el peligro, ¿no? Que representaba
no imponer la religión en las escuelas públicas. A él le parecía un pensamiento absurdo. Y a mí lo que me llama la atención es que 7 décadas después, todavía en Puerto Rico hay gente hablando de esa posibilidad. Yo siempre agradezco lo que Amarilis Pagán escribe en las redes o en artículos en periódicos o este tipo de programa por la lucidez. Lo estoy diciendo de corazón. Porque me parece que es una voz necesaria y quería decirlo antes de que cierre el programa, ¿no? Para los que nacimos en el 1960, que eso es antes de que el hombre llegara a la luna, y que tenemos que reeducarnos continuamente, pues yo, representando a esos dinosaurios, te quiero agradecer que es parte del proceso de educación continuo que necesitamos, sobre todo los hombres sin género en Puerto Rico, y de veras te lo agradezco porque me parece siempre muy lúcido, muy claro, y siempre me siento como, wow, fui a la escuela, ¿no? Y entonces te agradezco la clase, por ejemplo, de hoy. Y también le agradecemos que esté aquí, que haya aceptado estar aquí. No, Pero para mí un placer estar aquí con ustedes y aprendo en la conversación, créanme, yo aprendo y aprendo de lo que escriben ustedes también en las redes, Rafa, así que es una escuela la vida. bueno, pues antes de finalizar nos preguntan también qué deben tener en cuenta las mujeres a la hora de votar. No sé si, claro, teniendo en cuenta también todo lo que están ofreciendo los candidatos y la candidata. Pues mira, nosotras en la Ruta de las Mujeres tenemos un equipo de casi 40 personas que están haciendo investigación de candidatas y candidatos, no solamente a la gobernación, sino a la legislatura. Y nosotras más adelante en octubre vamos a publicar como unos criterios básicos que la gente debe mirar, porque nosotras como organización no podemos y no queremos decirle a la gente cómo votar, ¿verdad? Pero sí queremos crear el espacio para que la gente tenga unos criterios de evaluación de candidatas y candidatos. Pero desde ahora sí estamos diciendo que está bien mirar la gobernación, pero hay que mirar la legislatura, que no nos podemos concentrar nada más que en la candidata y los candidatos a la gobernación, porque eso es solamente una fracción de lo que es el mundo político y lo que es la estructura gubernamental. Y que en Puerto Rico las mayores amenazas en los pasados 4 años no fueron las de Fortaleza. O sea, Ricardo Rosselló lo sacamos, era terrible, pero en la legislatura hay un nido de gente que lo que cree es en el discrimen, en el odio, en la homofobia, en el machismo, y esa gente está ahora mismo bajo el radar. Si no les miramos, se cuelan porque la gente va y vota íntegro por los partidos y debajo de esa cruz que pusieron se fueron todos los machistas y homofóbicos y homofóbicas que tenían ahí debajo. Entonces, esa discusión sobre la legislatura la tenemos que tener, sobre todo cuando tenemos candidatas y candidatos buenísimos en más de un partido. Por ejemplo, Mariana Nogales, yo creo que es una persona que debería entrar a la Cámara de Representantes, pero también Denis Márquez. Y a la hora de votar solamente podemos votar por uno de los dos. ¿Verdad? En el Senado, Ana Irma Rivera Lacén, María de Lourdes Santiago. Una quisiera que entre las dos, pues tenemos que comenzar a plantearnos estratégicamente cómo vamos a colar a toda esta gente en la legislatura, porque una silla que ocupen ella es un voto menos que vamos a tener que luchar a la hora de querer adelantar la equidad. Y por otra parte, tenemos gente como Keren Riquelme, la Joan Rodríguez, creo que es el apellido de ella. Sí, que tenemos que pararlas. Esas mujeres, si se sientan ahí, no nos van a hacer bien ni a las mujeres ni al resto del país, ¿verdad? Entonces, pues ese análisis es algo que en la Ruta de las Mujeres estamos planteando que la gente lo debe hacer, y aunque no tenemos una respuesta estratégica que podamos garantizar que entre toda la gente buena que queremos que entre, créanme que estamos dándole cabeza e invitamos a otra gente a pensar con nosotras, ¿verdad? Porque esto debe ser un pensamiento y una estrategia colectiva. Bueno, pues entonces ya vamos acabando el live. Antes de finalizar, unos mensajitos, decirle a la gente que entre a la página de Claridad
y que lean tanto el editorial como una entrevista que le hizo la periodista Cándida Coto a César Rey, en el que habla de la trata humana y este tema también que nos ocupó en este live. También que los donativos son necesarios para el mantenimiento de este periódico, así que pueden hacerlo a través de ATH Móvil, pulsando negocio 60 Claridad, o también a través de la cuenta de PayPal, que está disponible el enlace en la página. Y asimismo que se suscriban al canal de YouTube del periódico Claridad para que vean este live y los otros que ya hemos transmitido. Así que, Rafa, ¿algo más que quieras decir? A Marilis también, decirte que por aquí muchos comentarios para agradecer tu presencia aquí. Necesitamos más como a Marilis, por ejemplo. Gracias a Marilis. Así que... 2024. ¿Cómo fue? A Marilis 2024. También pusieron, alguien escribió eso por ahí, no lo dije, pero sí, también. Así que muchas gracias a ti, Marilis, por estar. A pesar de la luz, del inconveniente con la electricidad. Bueno, pues buenas noches a todas las personas que nos sintonizaron. Hasta la próxima, Hora Clara. Y gracias a ustedes. Hasta luego.